Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga y sean bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en esta noche con su servidor Willy Alvarenga. Es un gran privilegio para su servidor poder compartir estas lecciones cada martes aquí en La Luz en mi Andar. Y hablando de La Luz en mi Andar, muchas gracias a todos los hermanos que nos acompañan y apoyan estas lecciones que se transmiten en vivo, ¿verdad? Pues lo que es durante la semana. Y pues gracias por acompañarnos, gracias por pasar la voz y recomendar a otros hermanos y a personas y amigos para que puedan ellos escuchar y poder beneficiarse de estas lecciones. Gracias a Dios que nos permite la tecnología como esta para poder llegar hasta sus casas, tanto en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Europa, en fin, a través del Internet podemos expander nuestros esfuerzos evangelísticos y nuestros esfuerzos de edificación para la iglesia del Señor. Así que gracias a Dios por esta bendición tecnológica que no estaba presente en el primer siglo y como quiera el evangelio fue por todas partes, pero ahora tenemos esta bendición y hay que utilizarla para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Así que una vez más, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, muchas gracias por orar por nosotros para que podamos continuar, ¿verdad? Pues en este Ministerio de la Luz en mi andar. Recuerde que las lecciones se presentan los lunes, martes, jueves y viernes, así que hay muchas oportunidades para ser edificados en el conocimiento de la palabra de Dios. Jóvenes conforme al corazón de Dios. Esa es nuestra lección para esta noche. Jóvenes conforme al corazón de Dios. Así que vamos primeramente a Dios en una oración y luego entramos en nuestra lección. Padre eterno, que la honra y la gloria siempre sean para ti. Gracias, eterno Padre, por ser el creador de los cielos y la tierra, por ser nuestro Dios todopoderoso. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad de estudiar tu palabra en esta noche. Y rogamos, Padre eterno, que al estudiarla podamos aplicarla a nuestro diario vivir. Podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Ruego, eterno Padre, por nuestros jóvenes en todas las iglesias sobre la faz del mundo. Padre eterno, bendice a nuestros jóvenes para que puedan ser jóvenes activos en tu obra, jóvenes fieles, jóvenes fuertes en el conocimiento de tu palabra. Bendíceles, eterno Padre, y a nosotros. Ayúdanos para ser de gran ánimo y exhortación para ellos. Ayúdanos, eterno Padre, para animarles a seguir adelante en el camino de la salvación. Quédate con nosotros, Padre eterno, pues es en el nombre de Jesucristo en quien oramos. Amén. Así es, jóvenes, conforme al corazón de Dios. Cuando utilizo esta frase, conforme al corazón de Dios, me estoy refiriendo a jóvenes que hacen la voluntad de Dios, jóvenes conforme a la voluntad de Dios, que eso es lo que en realidad significa. Esta frase se utilizó de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y mientras él se mantuvo haciendo la voluntad de Dios, obediente a su voluntad, mientras él hizo esto, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Así que nuestros jóvenes en esta lección, quiero dirigirme a ellos principalmente. Quiero dirigirme a ellos para que sean jóvenes conforme al corazón de Dios. Y es el propósito de esta lección, mostrar descripciones. ¿Cómo podemos saber cuando un joven es conforme al corazón de Dios? Entonces quiero mostrar varias cosas que pueden ayudar a nuestros jóvenes a darse cuenta si en realidad son jóvenes conforme al corazón de Dios, jóvenes obedientes a la voluntad de Dios. Pero antes de entrar en estas descripciones, quiero animar a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, perdón. Quiero animar a los padres, a los predicadores, a los miembros de la iglesia adultos, ancianos, diáconos. Quiero dirigirme a ustedes, hermanos, a nosotros. Cuando hablamos de los jóvenes, es importante que entendamos esto que voy a decir a continuación. Los jóvenes, escúcheme bien, los jóvenes son el presente y el futuro de la iglesia. Son el presente y el futuro de la iglesia. He escuchado muchas veces a hermanos que dicen, ¿verdad? Los jóvenes son el futuro de la iglesia, el futuro de la iglesia. Y no hay nada malo con esa frase, no me malentienda. No hay nada malo. Sin embargo, tal frase
está incompleta y deja la impresión de que nuestros jóvenes pueden ser útiles en la obra del Señor en el futuro, pero no en el presente. Yo quiero que eduquemos nuestra mente y que pensemos críticamente, porque nuestros jóvenes son el presente y son el futuro de la iglesia de Cristo. Así que ellos necesitan ser utilizados en este momento, necesitan ser envueltos en la obra, que participen en la obra del Señor para que puedan servir a nuestro Dios. Y mientras van madurando espiritualmente hablando, puedan ellos ir creciendo y creciendo, porque ellos van a ser parte de ese futuro. Es decir, cuando nosotros ya no estemos aquí, porque no vamos a durar toda la vida aquí en la tierra. Un día vamos a partir de este mundo para estar con el Señor, Filipenses capítulo 1. Pero cuando ese tiempo venga, ¿quiénes van a continuar con la obra del Señor? Póngase a pensar, en el pasado tuvimos hermanos, muchos de ellos nos predicaron el Evangelio de Cristo. El hermano que me predicó el Evangelio, el hermano Zenaido Sánchez, murió aproximadamente de 92, 93 años. Él ya no está, pero me predicó el Evangelio. Ahora yo le predico el Evangelio a otras personas. Entonces, en cierto sentido, pues yo soy el futuro de la iglesia, porque una vez más fui producto del trabajo de hermanos del antaño. Así que hay que animar a nuestros jóvenes y hay que hacerles sentir de que son útiles en la obra del Señor. Hay muchos jóvenes que son muy buenos para el canto. Hay que ocuparlos y envolverlos en la adoración a nuestro Dios. Obviamente me estoy refiriendo a jóvenes que le han entregado su vida al Señor. Jóvenes que han obedecido el Evangelio de Cristo. Entonces, hay que ponerlos a trabajar para que se sientan ellos útiles en la obra del Señor, porque son verdaderamente útiles. Hay que animarles, hay que exhortarles y hay que ayudarles para que continúen adelante sirviendo al Señor. Así que tengamos ese concepto de que ellos son el presente y también el futuro de la iglesia. Y si esta mentalidad está en nosotros, la iglesia va a ser muy, pero muy fuerte. Así que vamos a considerar entonces cuáles son las descripciones de un joven conforme al corazón de Dios. Número 1, apunte eso. Número 1, un joven conforme al corazón de Dios es aquel que obedece a sus padres. Así es aquel que obedece a sus padres. Es obediente a la exhortación de sus padres. Recordemos que la Biblia habla en cuanto a esto. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los santos en Éfeso, a los miembros de la iglesia de Cristo de Éfeso, cuando esa carta se leyó a la iglesia, ya me imagino, por ejemplo, cómo han de haber estado animados los jóvenes, los padres, los esposos, las esposas, en fin, cuando los amos, los siervos, cuando escucharon exhortación para ellos por parte del apóstol Pablo. Y en Efesios 6:1 dice ahí, ¿verdad? Pues hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fue un principio que se estableció en el Antiguo Testamento, como también tiene relevancia en el Nuevo Testamento. Hijos, obedeced, tiempo presente, acción continua, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, Pablo anima a los jóvenes y a aquellos jóvenes que todavía tienen a sus padres con vida, aquellos jóvenes que se sujetan a sus padres, que escuchan atentamente las exhortaciones, los consejos, la sabiduría por parte de sus padres. Estos son los jóvenes conforme al corazón de Dios, jóvenes fieles que atienden al mensaje que Dios les está dando a través de su palabra. Muy importante tener esto en cuenta. Los padres se preocupan por los hijos y siempre nos dan consejos buenos, siempre nos dan sabiduría para que podamos guiar nuestros pasos por el camino correcto. Ningún padre piadoso, ningún padre que ama a sus hijos les va a dar un mal consejo. Así que, jóvenes,
Escuchemos a nuestros padres. Escuchemos a nuestros padres cuando nos den esos buenos ejemplos. Escuchemos a nuestros padres cuando nos advierten acerca del peligro, porque ellos saben de qué están hablando. Y si quieres ser un joven conforme al corazón de Dios, entonces escucha el consejo, porque el que escucha consejo llega a viejo, dice el dicho. Yo te animo, joven, a que estudies el libro de Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos. 31 capítulos. ¿Qué te parece si lees un capítulo por día? En el mes, durante el mes, lee un capítulo por día, por 31 días. Y en un mes habrás aprendido muchas cosas del libro de Proverbios. Un libro que provee muchos consejos prácticos que al ponerlos en práctica nos va a ayudar en nuestra vida, nos va a ayudar en nuestra vida y nos va a ayudar a ser mejores hijos y más obedientes a nuestros padres. Así que, una vez más, el joven conforme al corazón de Dios es aquel que obedece a sus padres. Pero también número dos, los jóvenes conforme al corazón de Dios son aquellos que buscan servir a Dios en una temprana edad. Son aquellos que buscan servir a Dios en una temprana edad. Desde este momento, si tú me estás escuchando en este momento, joven, quiero que pienses en esto. Quiero que pienses en servir a Dios en este momento que estás joven. En este momento que tienes las fuerzas, que tienes un cerebro como una esponja que puede absorber sabiduría, absorber conocimiento de la palabra de Dios, absorber consejos prácticos y sabios por parte de la palabra de Dios y por parte de tus padres y por parte de todos aquellos que te quieren, que te aman y que buscan tu beneficio, tu bienestar espiritual. Te animo a que en este momento pienses en cuanto a lo importante que es que dediques tu vida al Señor, que le entregues tu vida, que te consagres al servicio a Dios, dediques tu vida al servicio a Dios. Cuando consideramos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de todos estos jóvenes que sirvieron a Dios a una temprana edad. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, José, Josué también. Todos estos personajes dedicaron sus vidas al servicio a Dios, sirvieron fielmente a nuestro Dios. ¿Y qué pudiéramos decir en el Nuevo Testamento de Timoteo? Timoteo y Tito, que sirvieron a Dios desde una temprana edad, que crecieron en el conocimiento de la palabra de Dios y pudieron dar lo mejor de ellos. Dice la Escritura, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Nota, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés 12 y versículo 1. Entonces, acuérdate del Señor en este momento y procura dedicar tu vida al servicio. Acércate con los ancianos. Acércate con el predicador de la congregación si no hay ancianos. Y si no hay ancianos y un predicador, acércate con los varones y pregunta en qué áreas puedes servir. En la obra del Señor hay trabajo para todos. Acércate y pregunta de qué manera puedes servir. Muchos de los jóvenes que tenemos son muy buenos para el uso de la computadora, son muy buenos en diferentes áreas, tienen diferentes talentos. Entonces, dedica tu juventud al servicio de Dios. Haz esto para que cuando llegues a una edad de anciano, cuando llegues a una edad avanzada, puedas decir con limpia conciencia, puedas decir con un corazón alegre, dediqué mi vida al Señor. Participé en la obra del Señor, serví a mi Dios con todo mi corazón y estoy contento de que eso hice. Así como Timoteo y Tito, imagínense cómo dedicaron sus vidas, anduvieron con el apóstol Pablo en diferentes lugares donde Pablo predicó y estableció iglesias. De Timoteo se dice que Timoteo sirvió a Pablo como un hijo sirve a su padre. Dedicó su vida al Señor.
Así que te animo, joven, a que tú también hagas esto y que ahorita en tu temprana edad sirvas con fuerza y valor a nuestro Padre Celestial. Hay mucho trabajo en la obra del Señor y tú puedes prepararte muy bien para poder servir a nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, en la Escuela de Predicación de Brown Trail ofrecemos un programa de un año para estudiantes graduados de la high school, estudiantes graduados de la preparatoria. Este programa está diseñado para proveer varios cursos textuales, varios cursos como cursos en apologética, en estudio, ¿verdad? Pues, de textos, cómo interpretar la Biblia. En fin, es un programa especial para jóvenes que después de la high school, antes de ir al colegio, estos jóvenes pueden venir a Brown Trail, pueden estudiar un año, ya sea en inglés o ya sea en español, en cualquiera de los idiomas que tú quieras, puedes venir y por un año estudias y al final de ese año te gradúas con un diploma asociado en estudios bíblicos. Así que pues te animo a que consideres cuando termines tus estudios de venir y dedicar un año al estudio de la palabra de Dios antes de ir al colegio o antes de buscar esa carrera. Ya después que termines ese año puedes ir pues, y buscar esa carrera para que de esta manera pues pueda servir a nuestro Dios y ahora con conocimiento bíblico, ¿verdad? Así que pues considera eso, joven. Y sirve a nuestro Dios, busca servir a Dios constantemente en tu temprana edad. Pero también, número 3, el joven conforme al corazón de Dios no solamente es aquel que obedece a sus padres, no solamente es aquel que busca servir a Dios en su temprana edad, sino también, número 3, es aquel joven que se preocupa por crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Padre Celestial. Es aquel joven que se preocupa por crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que, ¿qué tanto conocimiento bíblico tienes, jóvenes? ¿Qué tanto conocimiento de la palabra de Dios has adquirido a través de los años? ¿Cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Y puede que sean 2 años, puede que sean 6 meses, puede que sean 5 años, puede que sean 10 años. Bueno, ¿cuánto has crecido en conocimiento? Yo te animo, joven, como mencioné hace unos momentos, los jóvenes tienen una mente, un cerebro como una esponja, y pueden absorber el conocimiento de la palabra de Dios en sus mentes, en sus corazones. Y este conocimiento les va a ayudar para servir mejor a nuestro Padre Celestial, para poder vencer al maligno. El apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, les escribe a los jóvenes y les dice, bueno, el capítulo 2, perdón, les escribe a los jóvenes, versículo 13 y 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Note, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y note, y habéis vencido al maligno. El conocimiento de la palabra de Dios nos ayuda a vencer al maligno, nos ayuda a vencer las tentaciones. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos vencer al enemigo. Pero para que ese sea el caso, joven, necesitas tomar el tiempo para dedicarlo al estudio de la palabra de Dios. Dedica tiempo a la lectura. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 de Timoteo 4 y versículo 13. Permite que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón. Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Crece en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 18. Permite que la palabra de Dios siempre te guíe por el camino correcto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Joven, tú puedes lograr esto. Dedica tiempo memorizando la palabra de Dios. Ahorita en este momento,
si tú memorizas la palabra de Dios, podrás tener ese conocimiento por el resto de tu vida. Y conocerás muy bien la palabra de Dios. Sabrás qué textos utilizar cuando platicas con amigos, cuando tratas de ayudarle a alguien con un consejo de la palabra de nuestro Dios. Todo ese conocimiento te va a ayudar en gran manera. Así que te animo a que por favor dediques tiempo a la memorización, porque sí se puede, sí podemos memorizar, podemos enamorarnos de la palabra de Dios tanto que todo el tiempo traemos nuestra Biblia para memorizar textos, y ahora la puedes traer hasta en tu teléfono y puedes estar memorizando textos ahí en la tienda, en el carro, en diferentes lugares donde tú te encuentres. Puedes memorizar la palabra de Dios. He tenido la oportunidad cuando estaba un poco más joven, recuerdo, logré memorizar 13 cartas del Nuevo Testamento, verso por verso, palabra por palabra, porque sí se puede, joven, sí se puede. Y si no has leído mi libro, tanto en inglés como en español, En la tabla de mi corazón, lo puedes descargar gratuitamente y leer ese libro, el cual también puede ser utilizado en clases bíblicas de jóvenes, aquellos que dan clases a los jóvenes. Descárgalo de regresandoalabiblia.com y léelo y practica los consejos en cuanto a la memorización de cientos y cientos de textos y también libros completos, cartas completas de la Biblia. Entonces, crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Jesús es tu ejemplo a seguir, el supremo ejemplo a seguir, quien siempre tenía la palabra de Dios en su mente. Y por eso en Mateo 4, versículo 7 y versículo 10, Jesús pudo decir, escrito está, escrito está, escrito está. Tú puedes hacer lo mismo cuando enfrentes la tentación, podrás decirle a esa tentación, escrito está, escrito está, escrito está. Podrás utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 y versículo 17. Podrás utilizar esa espada de dos filos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4 y versículo 12. Puedes utilizar el martillo y el fuego de Dios para vencer al enemigo. Jeremías 23, 29. Así que, joven, te animo a que en esta temprana edad dediques tiempo a la memorización, porque es fácil memorizar cuando estás bien joven, cuando tienes una vez más esa mente esponja que puede absorber ese conocimiento. Así que ten eso presente, joven. Te animo a que por favor lo tengas en cuenta. Ah, Número 4. El joven conforme al corazón de Dios es aquel que se esfuerza por ser un buen ejemplo a los demás. Así es, el joven conforme al corazón de Dios, aquel que busca agradar a Dios constantemente, es aquel que se esfuerza a lo máximo por ser un buen ejemplo a los demás. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, sé ejemplo a los demás. Recuerda que somos la sal y la luz, la sal de la tierra y la luz del mundo. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, del 13 al 16. Hay que mostrarnos nosotros como ejemplo de buenas obras. Primero como ejemplo de buenas obras. Tito 2 y versículo 6. Hay que ser un buen ejemplo. Muchos jóvenes hoy en día tratan de imitar los malos ejemplos, tratan de imitar a aquel que es muy acá, muy conocido, muy famoso entre los jóvenes. No hay que imitar los malos ejemplos, hay que imitar lo bueno. Dice tercera de Juan 11, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Hay que imitar los buenos ejemplos, porque de esto se agrada Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4:16 dice, hermanos, os ruego que me imitéis. 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17, imitad a los que así se conducen. Ser imitadores de nosotros, dice el apóstol Pablo. Imitemos los buenos ejemplos. El mundo puede determinar, puede detectar cuando alguien es un seguidor de Cristo. Cuando Pedro y Juan predicaban en Jerusalén,
Recuerdo allá en Hechos capítulo 4 y versículo 13, dice la escritura que al ver el denuedo de Pedro y Juan, al mirar la manera de cómo ellos hablaban y cómo predicaban, dice la escritura, les reconocieron que habían estado con el Señor. Note, les reconocieron que habían estado con el Señor. ¿Han reconocido las personas que están a tu alrededor, joven, que tú has estado con el Señor, que tú imitas al Señor, que tú quieres hablar como el Señor, pensar como el Señor, conducirte como el Señor Jesucristo? Él es nuestro ejemplo a seguir. Primera de Pedro 2 y versículos 21 y 22. Hay que seguir las pisadas del Maestro, como dice el himno. Así que, joven, te animo a que seas un buen ejemplo. Seamos un buen ejemplo para la honra y gloria de Dios. Permite que el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, permite que este fruto del Espíritu esté en tu vida y cultívalo para que seas un buen ejemplo, para que todo mundo pueda ver tu ejemplo y a través de ese buen ejemplo muchos puedan ser ganados sin palabra por el ejemplo tuyo. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 1. Sea un buen ejemplo para traer más almas a los pies de Cristo. Sea un buen ejemplo para animar a otros jóvenes. Sea un buen ejemplo en la oración. Sea un buen ejemplo en el estudio de la palabra de Dios. Sea un buen ejemplo en el evangelismo. Sea un buen ejemplo en todos los aspectos de la vida cristiana. Porque puedes hacerlo, joven. Dios está con nosotros y podemos hacer estas cosas. Pero también, número 5. Un joven conforme al corazón de Dios no solamente busca obedecer a sus padres, no solamente busca servir a Dios en su temprana edad, no solamente es aquel que crece en el conocimiento de la palabra de Dios, no solamente es aquel que es un buen ejemplo, sino también, número 5, el joven conforme al corazón de Dios es aquel que elige sabiamente cuál será su futuro. Elige sabiamente cuál será su futuro. ¿Qué tanto piensas en cuanto al futuro? Obviamente, la palabra de Dios nos dice que no nos enfoquemos en el futuro, en el mañana, porque no sabemos qué va a ser de mañana. Dice Proverbios 27 y versículo 1, no os jactéis del día de mañana, porque no sabéis qué traerá de sí el día. Nuestra vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Santiago 4 y versículo 14. Entonces, no hay que enfocarnos tanto en el futuro, pero a la misma vez hay que pensar en que si Dios nos permite estar con vida en el futuro, hay que elegir sabiamente nuestro futuro. Por ejemplo, probablemente muchos de ustedes, jóvenes, se van a casar en el futuro. Muchos van a tener a su familia, se van a casar, van a tener a sus hijos, van a formar una familia. Si este es el caso, si esto está en tus planes, te pido que ores a Dios. Ora a Dios para que Dios te guíe tu vida por el camino correcto. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Así como dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y versículo 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Él te va a guiar por el camino correcto. Entonces, si ese es el caso, pídele a Dios que ponga una persona en tu vida que te va a ayudar a ir al cielo. Pídele a Dios que te dé la sabiduría para escoger a esa pareja con la cual vas a pasar el resto de tu vida en matrimonio. Te animo a que ores a Dios para que ponga a esa persona correcta, una vez más, que te va a ayudar a crecer espiritualmente, te va a agarrar de la mano para llevarte al cielo, que va a ser una gran bendición y un gran apoyo en tu crecimiento espiritual. Ora por esa persona para que Dios ponga en tu camino a esa persona correcta. Así que elige sabiamente en cuanto a esto, para que así de esta manera no tengas que lamentarte en el futuro por no haber hecho, ¿verdad?, pues los planes, los preparativos necesarios para poder una vez más ayudarte a ti mismo en este camino, ¿verdad?, pues de escoger sabiamente con quién vas a pasar el resto de tu vida física aquí en la tierra, ¿verdad? Siguiente. Número 6.
El joven conforme al corazón de Dios es aquel que practica la santidad en su vida. Así es, practica la santidad en su vida. La santidad, jóvenes, es un reto, que es un reto. Yo pasé por tu edad hace años atrás. Estuve en la high school, estuve en la preparatoria y hay toda clase de tentaciones. Hay tentaciones en cuanto a las drogas, hay tentaciones en cuanto a tentaciones sexuales, en fin, hay toda clase de tentaciones. Pero hay que mantenernos santos, hay que mantenernos en la santidad. La palabra de Dios nos exhorta una y otra vez en cuanto a la santidad, en cuanto a la pureza que debe de existir. Te animo a que leas la carta de primera de Timoteo, segunda de Timoteo y la carta de Tito. Hay un gran énfasis en cuanto a la santidad. Las cartas del apóstol Pedro, primera de Pedro 1, 15 al 16, dice que debemos de ser santos porque Dios es santo, separados. La palabra hagios, que significa santo, para santidad, significa separado, apartado del mundo para el servicio a nuestro Dios. Entonces, te animo a que practiques la santidad en tu vida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Hay que practicar la santidad para que un día podamos ver a nuestro Dios un día. Para que podamos animar también a otros, para que puedan ver la luz de Cristo en nuestras vidas. Y así de esta manera puedan ellos ser animados a seguir la voluntad de nuestro Padre Celestial. No caigas en las tentaciones juveniles, en las pasiones juveniles, no caigas en ellas. Satanás es muy astuto y él va a presentar la tentación de una manera atractiva. Pero ten en cuenta esto, las cosas, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso el apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17. Así que, joven, no te hagas amigo del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4 y, versículo 14. Santiago 4, versículo 4, perdón. Así que, joven, practica la santidad en tu vida. Y así de esta manera, una vez más, Dios va a ser glorificado. Finalmente, finalmente, el joven conforme al corazón de Dios es aquel joven que busca el beneficio espiritual de la iglesia. Así es. El joven conforme al corazón de Dios es aquel que busca el beneficio espiritual de la iglesia. Mencionábamos al principio de cómo los jóvenes pues son el presente y el futuro de la iglesia. Entonces yo quiero que tengas esto en cuenta. Así como te he exhortado y te he animado a servir a Dios en tu temprana edad, busca las maneras de cómo puede ser un beneficio para la iglesia del Señor. Piensa, por ejemplo, en cuanto al futuro. Necesitamos más predicadores, necesitamos ancianos, necesitamos diáconos en la iglesia, necesitamos hermanos activos en la obra del Señor. Si piensas desde este momento en cuanto al futuro, si piensas en cuanto a prepararte para la predicación, prepararte para un día poder ser uno de los ancianos de la iglesia, uno de los diáconos de la iglesia, piensa en estas cosas y comienza a trabajar desde ahorita para que puedas una vez más un día ser un gran beneficio mayor en la iglesia del Señor. Obviamente los jóvenes en este momento no pueden ser ancianos, no pueden ser diáconos, pero un día lo podrán hacer. Un día yo le pido a Dios que me dé la oportunidad, si es su voluntad,
de que un día pueda servir como uno de los ancianos en una iglesia. Entonces, hay que trabajar en estas cosas y pensar de cómo podemos ser un beneficio espiritual para la iglesia del Señor. Así que acuérdate, joven, piensa un día en entregarle tu vida al Señor y para lo que es el ministerio de la predicación. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Así que te animo a que pienses en ello. Y así de esta manera serás una gran bendición para la iglesia. Así que, como resumen, los jóvenes conforme al corazón de Dios son aquellos que obedecen a sus padres, son aquellos que buscan servir a Dios desde una temprana edad, son aquellos que crecen en el conocimiento de la palabra de Dios, son aquellos que son un buen ejemplo para los demás, son aquellos que eligen sabiamente en cuanto a su futuro, son aquellos que practican la santidad y son aquellos también que buscan el beneficio de la iglesia del Señor. Dios bendiga a nuestros jóvenes. Y joven que me escuchas en este momento, Dios te bendiga. Dios te guarde, te cuide, te proteja, te dé la sabiduría, te dé el valor necesario para que puedas ser valiente y puedas servir a Dios siempre. Y que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, sino que te mantengas en el camino de la sabiduría, que te mantengas en el camino de la palabra de Dios, siempre creciendo espiritualmente para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Si haces esto, joven, si haces esto, entonces Dios será glorificado, la iglesia será grandemente bendecida con tu presencia y tu crecimiento será manifiesto a todos y animarás a otros con tu excelente ejemplo. Así que Dios te bendiga una vez más y te cuide. Y oremos, hermanos adultos, oremos por nuestros jóvenes. Animemos a nuestros hijos a participar en la obra del Señor y a mantenerse fieles hasta el fin. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, gracias te damos por esta lección que ha sido presentada en esta noche. Gracias por todos los que han escuchado. Si hemos tenido jóvenes, Eterno Padre, escuchando esta lección, rogamos tú les bendigas y que les dé la sabiduría, Padre, para poner en práctica estas cosas que hemos estudiado. Gracias, Padre, por tu palabra en forma escrita. Gracias porque nos exhorta y nos anima a seguir adelante. Gracias por todos nuestros hermanos también que nos apoyan con este ministerio de la luz en mi andar. Bendice este ministerio, Padre, y que continúe adelante conforme a tu santa y divina voluntad. Quédate con nosotros, Padre, y danos un descanso tranquilo y en paz en esta noche, y síguenos ayudando para aprovechar cada oportunidad que tengamos para estudiar tu palabra. Y es en el nombre poderoso y precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, en quien oramos. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga, me los cuide, y les mando un fuerte abrazo. Gracias por sus oraciones, gracias por todo su esfuerzo que hacen en la obra del Señor. Y pues, recordemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recuerde la siguiente lección, ahorita en unos pocos minutos, en punto de las 8 p.m., y también las lecciones del jueves y las lecciones del viernes y los lunes con nuestro hermano Marlon también. Así que pues muchas gracias, hermanos, y a todos también los que han dejado saludos en el chat. Les agradezco en gran manera. Gracias a todos los hermanos que constantemente están ahí poniendo atención a estas lecciones. También les mando un fuerte abrazo y un saludo fraternal para todos ustedes. Dios me los bendiga.